Estamos en comunicación con el director de valorcarne.com, Miguel Gorelick. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buen día. Buenos días, Nicolás. Bueno, Miguel, queremos conocer tu opinión respecto del mercado ganadero. ¿Cómo estás viendo la venta de Hacienda con destino a la faena? ¿Qué pasa con el consumo liviano? ¿Qué pasa con la Hacienda más pesada? Novillos para exportación, la vaca. ¿Qué análisis haces? Eh, los precios están relativamente estables, aunque hay una cierta tendencia en las últimas semanas a aumentos escalonados, es decir, desde después de la baja de precio que tuvo la Hacienda en general a partir de la primera información o la primer anuncio sobre restricciones a las exportaciones, que hubo una baja de cierto volumen, los precios han ido acompañando a un ritmo parecido al de la inflación actual. Es decir, que hace ya 2 meses que, por ejemplo, el novillo mantiene su valor real, que si bien está 15% por debajo del pico que se había alcanzado, no ha perdido fuerza en estos últimos 2 meses. Y también porque interviene una cuestión estacional, la vaca se ha recuperado, en particular la conserva inferior, que ha vuelto a tener el valor real que tenía antes de los anuncios presidenciales. Es decir, que viene soportando bastante bien, viene enfrentando esta situación nueva donde hay una demanda un poco menor, precisamente a causa de las restricciones sobre las exportaciones. ¿Y qué pasa con el consumo definido liviano? El novillito, la vaquillona, ¿los ves tranquilos? ¿Hay demanda? Para la oferta que hay en este periodo que estamos analizando, que no es baja, es normal, diría, porque tampoco ha habido impacto en el nivel de faena. Los datos que conocemos, tanto de junio como de julio como de agosto, uno no ve indicios de que hubiera impactado las restricciones sobre las exportaciones. Para este nivel de oferta, decía, los precios se están manteniendo en estos últimos 2 meses después de un cierto escalón hacia abajo. Es decir, estamos en este momento con precios nominales similares a los que había antes de los anuncios presidenciales. Bien. ¿Notás una retracción del consumo interno? ¿Hay un impacto de la crisis económica en la capacidad de compra de la población? Debería haberlo, no está tan claro. Es decir, ha habido un escalón hacia abajo en términos reales, pero después de la baja de precios que yo mencionaba antes, hubo una recuperación en el margen de las carnicerías que venían bastante castigadas desde los aumentos que arrancaron en octubre del año pasado e hicieron un pico en abril, pero a estos niveles de precios el consumo, si bien se mantiene en el eje de los 50 kilos por habitante por año, pareciera estar soportando los nuevos niveles de precios, a pesar de que uno dice, con semejante crisis económica, esto debería estar resentido, pero hasta ahora no se lo nota de una manera demasiado clara. Miguel, ¿qué pasa por otra parte con los precios del novillo, de exportación y de los precios que hay en el Mercosur? ¿Cuál es la relación que guardan los de Argentina con los de los países vecinos? El novillo típico de exportación de la Argentina, pesado, con caravana como para ser exportado a la Unión Europea, eh, ha mantenido, después de la caída comentada, ha venido manteniendo su nivel de unos $3, en el eje de $3.70. Este es el precio más bajo del Mercosur
y es bastante lógico que así sea con estas restricciones de las que estamos hablando. En el interín, los precios en Paraguay se han recuperado bastante fuerte, estamos hablando de $4.10. En Uruguay pasó lo mismo, en el eje de $4.40. Y en Brasil son mucho más variables los precios, pero no tanto por cuestiones de mercado interno, donde el novillo se ha encarecido en reales, a pesar de que también ahí hay una demanda muy debilitada, pero la permanente oscilación del tipo de cambio entre el real y el dólar hace que todas las semanas este precio vaya para arriba, en la siguiente vaya para abajo, pero está en un eje de alrededor de $3.90, es decir, es el segundo precio más bajo de la región. No hay que olvidarse que Brasil se autoexcluyó de China a partir del caso de los dos casos de vaca loca atípica que encontraron, y China le llevaba la mitad de las exportaciones brasileñas. Esto está poniendo un manto de dudas, fundamentalmente porque no se sabe cuánto tiempo va a seguir así la situación. Sin embargo, en las 3 primeras semanas de septiembre, el ritmo de exportación de Brasil sigue en un nivel muy, muy alto. Miguel, ¿por qué el novillo de la Argentina es el más bajo del Mercosur? ¿Cuál es la explicación? Básicamente porque hay restricciones sobre las exportaciones. No es fácil hacer una interpretación contrafáctica, pero uno debería pensar que si se mantuviera la libertad para exportar que existía hasta mediados de mayo, la hacienda valdría más de lo que está valiendo hoy. No sé si, seguramente que no podría llegar al nivel que vale en Uruguay, pero quizás podría estar en un nivel similar al de Brasil o Paraguay, es decir, entre $3.90 y $4 el kilo de carne, contra los $3.70 que tenemos en este momento. Miguel, te hago otra consulta. Los feedloteros dicen que están reponiendo menos hacienda de la que les ingresa a los corrales. ¿Crees que puede haber una menor oferta en los próximos meses, que esto puede llegar a generar cambios en los niveles de precios de la hacienda y una mejora, en definitiva, del valor del ganado con destino a la faena? Yo creo que la opinión de los feedloteros es muy importante porque están muy en el tema. De todas maneras, los últimos números mostrados por la Cámara con las existencias al 1 de septiembre, digamos a fin de agosto, muestran algunas mejorías de la actividad. Estamos hablando de un margen bruto positivo cuando hace un año era negativo, y se ha logrado mantener arriba de esta misma variable con respecto en la comparación interanual, con una mejora de unos 3.000 pesos por cabeza, que es bastante significativa, en particular si tenemos en cuenta que el año pasado los números eran negativos. Por supuesto que con el margen bruto que están mostrando los feedlots no están ganando plata, al contrario, pero si uno ve una película un poco más larga, más amplia, hay una cierta mejoría. El año pasado, cuando el feedlot estaba atravesando una situación tan complicada, realmente hubo un impacto desde octubre en adelante con precios en alza. Me parece que este año va a ser menos marcado este fenómeno. La última, Miguel, y tiene que ver con lo que hablábamos recién de la exportación. ¿Qué panorama estás viendo para la exportación de carne a Europa y a China en estos próximos meses? ¿Cómo crees que va a evolucionar el negocio internacional más allá de lo que pase con la Argentina, ¿no? ¿Cómo viene la demanda mundial? En el caso de Europa está mejorando, estamos hablando de valores
de cuota Hilton de alrededor de los $15.000, que es un número bastante mejor que lo que hubo en los meses anteriores, y el hecho de que este canal esté fuera de las restricciones impuestas por el gobierno permite este movimiento y permite también justificar el aumento del novillo que típicamente se destina para esta cuota. En el caso de China lo veo un poco más vidrioso porque digamos que en los últimos meses es como que se está desacelerando la importación de ese mercado, y además hay otro elemento que está jugando en las últimas semanas, que es una falta muy fuerte de espacio de contenedores para mandar la mercadería hacia la generalidad de los mercados, y un aumento muy fuerte en el costo de los fletes que va a terminar impactando en las corrientes comerciales. Este es un problema que no sucede solo con la carne argentina, ni siquiera solo con los productos refrigerados. Este es un problema mundial que está afectando la navegación comercial y los costos de todo el comercio internacional. Si el sistema va a poder responder rápidamente con un ajuste a este incremento tan fuerte que hay en el comercio internacional después de un año y pico de una reducción muy fuerte, es algo que está por verse. Miguel, muchas gracias por la entrevista. Te mando un saludo y que tengas un buen día. Del mismo modo, muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Que andes bien. Bueno, vos también. Chao. Chao.